Estimados participantes, bienvenidos a la unidad curricular Historia y Evolución del Derecho 2. Quien les habla, su tutora abogada Carol Pérez. Y hoy vamos a analizar las fuentes y las obligaciones para hacer una referencia a cómo ha sido la evolución hasta el derecho actual. Antes de entrar en el tema, es preciso indicar lo que es una obligación, porque en torno a este término han surgido muy variadas acepciones a lo largo del tiempo, tratándose de una institución jurídica de antigua data y de mucha importancia y relevancia. Cuando hablamos de obligaciones desde la antigüedad, es común reconocerla como un vínculo jurídico entre dos o más personas que entre ellas se comprometen a una determinada prestación. Entonces, es muy importante identificar ciertos elementos para saber cuándo estamos en presencia de una obligación. Uno de esos elementos es el elemento subjetivo, que hace referencia a las personas involucradas. Puede ser un deudor y un acreedor, o varios, lo que hace referencia a las obligaciones solidarias cuando hay dos o más partes. Un elemento objetivo que se refiere a la prestación a la que se compromete el deudor con el acreedor. Esa prestación generalmente es susceptible de ser valorada económicamente porque si el deudor no cumple, debe cumplir con su patrimonio o responsabilizarse con su patrimonio. Y evidentemente un elemento jurídico que es el vínculo que entre ellos se genera. Entonces, esto nos da una idea de lo que es la obligación. Cuando hablamos de las fuentes de las obligaciones, estamos hablando de todo hecho del hombre que es capaz de generar obligaciones con efectos jurídicos consagrados directamente por la ley. Entonces, esto nos indica un carácter taxativo del efecto jurídico. Es la ley la que lo confiere. La clasificación de las fuentes de las obligaciones es variada a lo largo del tiempo. Hay unas clasificaciones clásicas, unas clasificaciones de la doctrina moderna y otras que se hacen en las legislaciones propias de cada país. En el caso de las clasificaciones clásicas hay que remontarse a la época del derecho romano, en las institutas de Justiniano, cuando se establecieron inicialmente dos fuentes de las obligaciones, una de ellas el contrato y la otra el delito. El contrato como todo pacto en virtud del cual las partes se comprometen a una prestación de dar, hacer o no hacer. Y el delito como un hecho que causa un daño a otra persona, bien sea de interés privado porque lesiona un interés particular o de interés colectivo porque lesiona intereses de orden público y colectivo. Ahora bien, dentro de los jurisconsultos romanos, Gallo indica que esa clasificación inicial es insuficiente porque no abarca todas las situaciones que se pueden presentar y por ello sugiere que se agreguen los cuasicontratos y los cuasidelitos en aquellas particularidades donde se abarcan intereses o se lesionan intereses de terceras personas. Esa clasificación inicial hecha por los romanos fue tomada en el derecho francés y incorporada en el Código Napoleónico de 1804, que ya le da una estructura legal, pero además indica que la ley es fuente de derecho y fuente de las obligaciones. Esas clasificaciones iniciales además son tomadas por la doctrina moderna. Diferentes autores las van ajustando a las realidades imperantes en la sociedad, siempre dándole importancia a las iniciales aportaciones del derecho romano y considerando en todos los casos el contrato y el delito con algunas variaciones y incorporación, por ejemplo, de principios como el de la autonomía de la voluntad, considerado fuente de las obligaciones. Las legislaciones modernas, por su parte, se apartan de las clasificaciones. Tal es el caso de nuestro Código Civil, que a lo largo de la historia ha tomado referencias de esta evolución y hoy en día hace mención de las obligaciones y señala qué situaciones pueden generarlas, como evidentemente los contratos, los delitos, también la gestión de negocios o el pago de lo indebido, entre otros.
Les invito, por ende, a revisar estas disposiciones en el libro tercero del Código Civil y a profundizar a través de la doctrina relacionada con el derecho romano y la bibliografía que hace referencia al mismo. Les invito a revisar el aula virtual y a encontrarnos en una próxima oportunidad.